Con respecto a la mandíbula, podemos decir que la mandíbula en el adulto es impar, es simétrica y también podemos decir que se encuentra en la parte inferior de la cara. Es el único hueso móvil del viscerocráneo y podemos ver que tiene una forma, digámosle, de herradura o de U abierta hacia atrás. Su cuerpo, aquí se puede ver, es cóncavo y el cuerpo forma un ángulo casi recto aquí atrás que forma el ángulo de la mandíbula o gonión. Podemos decir también que el tejido compacto o el tejido óseo compacto de la mandíbula es grueso. El borde superior del cuerpo, por ejemplo, está tapizado por una lámina densa de tejido óseo, como podemos ver, tejido óseo esponjoso, que rodea a los alveolos dentarios. En el centro del cuerpo, vamos a ver que presenta un conducto o un canal denominado también mandibular, que tenemos que sacar aquí la tabla externa para poder observar el conducto mandibular, antiguamente denominado dentario inferior. Por aquí pasan numerosos conductillos secundarios verticales, como están pintados aquí, que se dirigen hacia arriba, hacia el ápice de las raíces de los dientes. Finalmente, esa serie de conductillos salen al exterior a través del foramen mentoniano que se localiza aquí. La rama de la mandíbula, como podemos observar, es menos gruesa y menos sólida que el cuerpo. Lo importante también de la mandíbula es que es accesible a la palpación. Se puede palpar parte del cuerpo, la mandíbula, sus caras y sus bordes. Su cara profunda, por ejemplo, se puede explorar desde el interior de la cavidad oral, aquí adentro. Importante también decir que se desarrolla a partir del primer cartílago del arco faríngeo, que se denomina también, se le conoce también como cartílago de Meckel. Y a través de ese cartílago se va a ir osificando por osificación intramembranosa. Va a utilizar a ese cartílago como molde o modelo para que se vaya osificando el hueso. Las mitades finalmente se sueldan y se cierran y en el adulto ya casi no se observa ningún vestigio de ese cierre. En algunas mandíbulas sí se observa en el centro un pequeño vestigio de sutura. Esto, por ejemplo, se suelda la sínfisis mentoniana aproximadamente a los 90 días de vida intrauterina. Podemos decir entonces que la mandíbula presenta bordes, pero tenemos que definir bien que son el cuerpo y las ramas de manera independiente las que van a presentar esa serie de caras y bordes. Por ejemplo, vamos a comenzar con el cuerpo. Con el cuerpo, que es aquí la parte anterior y central, que es la que tiene forma de U o de herradura abierta hacia atrás. En ella, en este cuerpo, podemos distinguir una cara externa, que es la que se puede ver aquí, la cara externa. También podemos observar la cara posterior, que está al otro lado, relacionada con la cavidad oral, también con parte de la región cervical. Presenta también una serie de bordes que son muy fáciles de distinguir. Por ejemplo, vamos a señalar aquí el borde superior. El borde superior fácilmente distinguible porque en él vamos a encontrar ahí los alveolos dentarios y por supuesto también cuando están presentes las piezas dentarias, los dientes. También presenta un borde inferior, aquí abajo
bastante bien definido. Es un borde romo, definido, es grueso. Y con respecto a las ramas tienen casi forma rectangular y van a presentar también caras. Si colocamos de frente a nuestra mandíbula, vamos a observar que la rama tiene una cara lateral, que se puede observar acá en su totalidad. Tiene también una cara medial, que se puede observar aquí, la cara medial. También vemos que presenta una serie de bordes fácilmente distinguibles. Aquí, por ejemplo, tenemos el borde inferior. Aquí tenemos el borde anterior de la rama, el borde posterior, o también conocido por algunos autores como borde parotídeo. Y finalmente vamos a encontrar aquí el borde superior. Esa es la descripción general del cuerpo y de las ramas. Con respecto a la cara externa, podemos observar que presenta la sínfisis mentoniana en el centro, más abajo una prominencia ósea bastante bien marcada, más marcada en los varones que en las mujeres, de forma triangular, su vértice superior y su base inferior, que se denomina prominencia mentoniana. Bastante bien reconocible. También vamos a localizar al foramen mentoniano que tiene una dirección de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo y de lateral a medial. También vamos a observar las eminencias alveolares, que son los pequeños relieves que dejan las raíces de los dientes. No siempre están bien marcados. Podemos observar también los surcos del tabique interalveolar, denominado también interseptum, los tabiques alveolares. Cabe destacar también que en los alveolos de los dientes con varias raíces, por ejemplo, este primer molar inferior que presenta dos raíces mesial y distal, su alveolo está dividido por un tabique intermedio que se denomina septum o tabique interradicular. Es importante también mencionar, destacar la presencia de la línea oblicua. Podemos decir también que en la línea oblicua se insertan tres músculos. El depresor del labio inferior, se inserta también aquí el depresor del ángulo de la boca y el músculo platisma, o también denominado cutáneo del cuello. Aquí también en el borde alveolar superior, a la altura de los molares, se insertan algunos fascículos del músculo buccinador. También es importante destacar que por el foramen mentoniano aquí vamos a localizar al paquete neurovascular mentoniano, arteria, vena y nervios mentonianos. Vamos a observar en la cara posterior una serie también de accidentes. Por ejemplo, aquí observamos en la línea media, tenemos a la sínfisis mentoniana, el surco de la sínfisis mentoniana. También vamos a localizar aquí las 4 espinas mentonianas, 2 superiores, 2 inferiores, antiguamente denominados apófisis geni superiores e inferiores. En estas espinas superiores se va a insertar un músculo importante de la lengua, el músculo geniogloso, y en las espinas inferiores se va a insertar el músculo genioideo. También vamos a observar en esta cara posterior, vamos a observar a la línea miloioidea, que se puede observar aquí bastante bien. En algunas mandíbulas está mejor marcada que en otras. Esta línea miloioidea presta inserción en estado fresco al músculo miloioideo, que es un músculo de la región supraioidea. Es el diafragma que divide la cavidad oral por arriba de la región cervical por abajo. Podemos decir también algo muy importante, que por encima de la línea miloioidea, aquí adelante, vamos a encontrar una depresión bastante bien marcada, que en estado fresco aquí da alojamiento
a la parte anterior y lateral de la glándula sublingual. Si seguimos la línea miloioidea para atrás, vemos que en la parte más posterior y debajo de la línea miloioidea encontramos otra fosa más grande, no siempre bien marcada, es la fosa submandibular, que aloja en estado fresco a la parte lateral de la glándula submandibular. Son dos glándulas salivales. También podemos observar en la parte más posterior el surco miloioideo, por donde discurre en estado fresco el nervio miloioideo. Un detalle importante que podemos citar también del borde superior de la mandíbula es que habíamos dicho que los alveolos estaban separados por unos tabiques óseos denominados interseptum o tabiques interalveolares, y los dientes que presentan varias raíces, por ejemplo como este primer molar, están separados por un tabique interradicular o septum. Y acá es muy importante detenernos y decir que en estos tabiques también interradiculares se insertan unos ligamentos importantes que se denominan ligamentos periodontales. Estos ligamentos periodontales forman una verdadera articulación, una articulación especial que se llama confosis. También es importante recalcar que esta articulación especial alveolo-dentaria pertenece a las articulaciones de tipo fibrosas. Al borde inferior podemos decir que va a presentar dos detalles importantes. Por ejemplo, aquí adelante tenemos dos depresiones óseas a ambos lados que en estado fresco prestan inserción al vientre anterior del músculo digástrico. Son las fosas digástricas. Y más atrás, en la parte más posterior, ya en su unión con el cuerpo, presenta en la mayoría de los casos una pequeña depresión, no siempre muy bien marcada, que se denomina canal facial, por donde en estado fresco aquí va a discurrir la arteria facial, que va a dejar ahí su impresión en el hueso, casi ya cerca de la rama. También podemos decir algo importante, que en el borde inferior del cuerpo, de la mandíbula, también se inserta parte de la aponeurosis cervical superficial. Tenemos a la rama de la mandíbula, en este caso estamos observando en su cara lateral, que es lisa en la parte superior, pero en la parte inferior presenta una serie de rugosidades, que en estado fresco aquí se inserta el músculo macetero, un músculo importante de la masticación. También podemos ver la cara medial de la rama de la mandíbula, que presenta una serie de accidentes anatómicos. Por ejemplo, es de destacar casi en el centro un foramen que se transforma en conducto, que ingresa dentro de la mandíbula. Este orificio se denomina orificio o foramen mandibular, del conducto mandibular. También podemos observar que aquí enfrente del foramen hay una pequeña elevación ósea, allí se puede ver mejor, denominada también espina mandibular, antiguamente denominada espina de Spix. Es importante destacar que aquí, en el borde del foramen, en la espina mandibular, se inserta un ligamento importante, el ligamento esfenomandibular. También podemos observar en algunas ocasiones, como aquí se ve, existe un pequeño relieve óseo, no siempre es notable, pero aquí se nota algo, ¿verdad? Este es el pilar medial de la apófisis mandibular. Respecto a sus bordes, podemos ver
el borde anterior. El borde anterior es cortante. Aquí está. En parte de este borde, en la parte superior y también un poquitito más abajo, se inserta el tendón del músculo temporal, que es otro músculo importante de la masticación. Podemos ver también en esta vista anterior de la rama, podemos observar bien su borde anterior, y aquí abajo sobresale esta elevación ósea que muchas veces recibe el nombre de cresta temporal. También es de notar, podemos ver aquí abajo el pequeño relieve óseo para la inserción del músculo buccinador, y a veces también recibe el nombre esto de cresta buccinatriz. También es importante destacar que, por ejemplo, aquí en la cara externa la línea oblicua asciende hasta este borde anterior. Luego la línea miloioidea también sigue por dentro y sube. Y acá en esta parte retromolar, detrás del tercer molar, se forma un triángulo por la convergencia de esas líneas con la cara distal del último molar. Y allí tenemos la formación del trígono retromolar, que es un punto de referencia, un reparo anatómico importante para la ubicación del nervio alveolar inferior. También podemos observar aquí el borde posterior o borde parotidio por su relación en estado fresco con la glándula parótida. También en esta parte más inferior, ya cerca de su unión con el ángulo, se inserta el ligamento estilomandibular. Y en la cara inferior, en el borde inferior se inserta también la aponeurosis cervical superficial. Su borde anterior es cortante. Acá también se inserta parte del tendón del músculo temporal. Y su borde superior es muy notable porque presenta tres accidentes. De anterior a posterior tenemos aquí a la apófisis coronoides en forma de, como dicen algunos, de aleta de tiburón o triangular. En ella se inserta el tendón del músculo temporal, un músculo importante de la masticación. Tenemos también a la escotadura mandibular, o también denominada antiguamente como sigmoidea, que da pasos a los vasos y nervios masseterinos. También más atrás podemos observar a la apófisis condilar, que presenta un cuello bien distinguible, presenta una cabeza que tiene forma elíptica. Como podemos observar desde arriba, su eje mayor es transversal y ambos ejes en una línea imaginaria se reúnen más o menos a la altura del borde anterior del foramen magno. Sirve como referencia para hacer mediciones antropométricas. También podemos decir aquí de la apófisis condilar, viendo su forma elíptica, que presenta en la parte anterior una cara anterior denominada también vertiente anterior, un borde romo superior, una cara posterior o también denominada vertiente posterior, y finalmente presenta un cuello, la parte más delgada, y en su parte medial una depresión, una rugosa, que se denomina fosa pterigoidea, donde aquí en estado fresco se va a insertar el músculo pterigoideo lateral, que es un músculo muy importante de la masticación, que también se va a insertar en la cápsula de la articulación temporomandibular. También podemos destacar que aquí en el labio interno del trígono retromolar, aquí se inserta en estado fresco el rafe pterigomandibular. También es importante destacar el conducto alveolar inferior, que podemos decir lo siguiente, que el conducto alveolar inferior, aquí cuando empieza en el interior del hueso, cuando llega a la altura de la rama, el conducto se ubica casi debajo del ápice, de los ápices del tercer molar,
principalmente del tercer molar, a veces del segundo, y también se extiende en algunos casos hasta el primer molar. Hasta ahí desciende. Luego tiene su punto más declive a la altura de los premolares. Ahí donde presenta su punto más declive. Posteriormente ya se hace más exterior y finalmente sale al exterior a través del foramen mentoniano. Esto es lo que podemos observar aquí al quitar la tabla externa. Podemos ver al conducto. Podemos observar también en una vista lateral el punto más declive aproximadamente a la altura de los premolares. No siempre es así, pero en la mayoría de los casos se presenta de esta manera. También podemos destacar que, como había dicho anteriormente, en este labio interno aquí se inserta el rafe trigomandibular y también aquí por detrás del rafe se va a insertar el músculo constrictor superior de la faringe. También es importante destacar que en un feto a término, por ejemplo, como observamos aquí en esta imagen, hay una separación entre las hemimandíbulas izquierda y derecha. Esto, por ejemplo, se suelda, como había dicho anteriormente, a partir de los 90 días de vida intrauterina aproximadamente. En un feto a término vamos a observar así de esta forma, separados. También podemos destacar que en las mandíbulas, por ejemplo, de los recién nacidos, podemos encontrar la presencia de un conducto paralelo al conducto alveolar inferior. Este conducto toma el nombre de conducto de Serres. Y muchas veces en algunas mandíbulas adultas se puede observar la presencia de este conducto, pero rara vez se puede identificar en el adulto como un conducto bien definido. Más bien en las mandíbulas de los niños recién nacidos se puede observar perfectamente. En algunas ocasiones ese conducto de Serres tiene un pequeño orificio de entrada que se mantiene en los adultos. Y aproximadamente se da la presencia de este foramen y este conducto en los adultos en un porcentaje del 20% aproximadamente. En cuanto a las conexiones de la mandíbula, vamos a decir que se articula con el hueso temporal, con la fosa mandibular y contribuye a formar a ambos lados la famosa articulación temporomandibular, de vital importancia para el trabajo del odontólogo en todas las áreas. Y también, como es de notar, tiene relación con el maxilar o con los maxilares a través de las piezas dentarias en oclusión.